En muchas ciudades de China, la imagen es inquietante. Centros comerciales vacíos, tiendas con letreros de cerrado por reformas que nunca reabren, calles comerciales que antes bullían de vida ahora plagadas de locales desocupados. La postal es la misma en Guangzhou, Chengdu, incluso en sectores de Pekín y Shanghái. El fenómeno no es aislado. Cada vez más pequeñas y medianas empresas cierran sus puertas. Los grandes centros comerciales, incluso los más modernos, enfrentan tasas de desocupación que recuerdan a economías en recesión. ¿Qué está pasando realmente en China? Pero antes, suscríbete, porque más del 80% de quienes ven estos videos aún no lo hacen. Y aquí hablamos de lo que nadie más quiere explicar con claridad. Lo que muchos no ven es que detrás de esa imagen silenciosa de persianas bajadas hay una tormenta económica y social de gran escala. La economía china, que durante décadas pareció imparable, está atravesando una de sus peores crisis estructurales. La caída del consumo interno, la implosión del mercado inmobiliario, la quiebra de gobiernos locales y bancos regionales, el desempleo juvenil y la sobreproducción de profesionales en sectores saturados. Todo se entrelaza en una cadena de problemas que ahora amenazan con redefinir el futuro del gigante asiático. Todo empezó a desmoronarse con el sector que durante años fue el motor más potente del crecimiento chino, la construcción. Durante décadas, empresas como Evergrande levantaron ciudades enteras, muchas veces sin tener garantizada la demanda. Fue un crecimiento basado en deuda, especulación y promesas de rentabilidad infinita. Pero cuando el gobierno central intentó poner freno al endeudamiento en 2020 con su política de las 3 líneas rojas, la burbuja explotó. Evergrande, la segunda mayor inmobiliaria del país, colapsó, arrastrando consigo a miles de contratistas, compradores de vivienda y bancos regionales. Otras, como Country Garden, le siguieron. La consecuencia inmediata fue brutal. Miles de obras quedaron a medias. Millones de ciudadanos se encontraron pagando hipotecas por viviendas que nunca se construirían. Y los gobiernos locales, cuya recaudación fiscal dependía en gran parte de la venta de terrenos, vieron cómo su flujo de caja desaparecía. La recaudación fiscal cayó de manera histórica, y con ello, la capacidad del Estado para seguir financiando infraestructura, servicios públicos y salarios del sector público. Esto tuvo un efecto dominó. Con menos inversión estatal, menos empleo. Con menos empleo y más incertidumbre, menos consumo. Y con menos consumo, las empresas minoristas empezaron a ver sus ingresos caer. El resultado fue lo que hoy se puede ver en las calles: locales vacíos, cadenas de cafeterías cerrando, tiendas de ropa desapareciendo. Pero la crisis no se queda solo en los ladrillos o las vitrinas. Se infiltra también en las aulas y en el mercado laboral. China produjo en los últimos años millones de profesionales en carreras como marketing, comunicación, administración o ingeniería informática. Sin embargo, la economía no ha sido capaz de absorberlos. Muchos jóvenes enfrentan un futuro incierto. El desempleo juvenil superó el 20% en algunos meses de 2023, tanto que el gobierno chino dejó de publicar la cifra durante un tiempo. Los jóvenes, frustrados, están cayendo en el fenómeno del lying flat, una especie de renuncia pasiva al hiperproductivismo que caracterizó la era anterior. A esta situación se suma el estancamiento del consumo interno. Mientras el gobierno intenta cambiar el modelo económico desde uno basado en exportaciones y construcción hacia uno impulsado por el consumo doméstico y la innovación tecnológica, los hogares se muestran cautelosos. Muchos prefieren ahorrar por temor a perder su empleo o a enfrentar imprevistos médicos, ya que el sistema de salud y de seguridad social aún tiene muchas carencias. Los datos muestran que tras la pandemia, el gasto de los hogares no se recuperó como en otras partes del mundo. Por otro lado, la presión internacional no ha hecho más que intensificar el problema. Estados Unidos, Europa y otros países han impuesto aranceles, restricciones tecnológicas y bloqueos comerciales a productos chinos, especialmente en sectores clave como semiconductores, paneles solares, baterías o autos eléctricos. Aunque China ha intentado responder con más inversión en investigación y desarrollo, no ha podido todavía sustituir la tecnología occidental más avanzada. Las tensiones geopolíticas, sumadas al temor de sanciones, han hecho que muchas empresas extranjeras se replanteen sus operaciones en China. Algunas han trasladado sus fábricas a Vietnam, India o México. Otras directamente han reducido su exposición al mercado chino. Este retiro de inversiones extranjeras no es menor. China necesita capital y tecnología externa para modernizar su industria, pero también necesita exportar para mantener su balanza comercial saludable. El problema es que ahora vende menos al mundo y al mismo tiempo, internamente, su mercado se enfría. La situación de los gobiernos locales es otro frente crítico.
Muchos ayuntamientos recurrieron durante años a finanzas en la sombra. Vendían terrenos a empresas inmobiliarias para financiar sus gastos, y cuando eso colapsó, recurrieron a instrumentos financieros opacos para seguir operando. Ahora muchos están técnicamente quebrados. No pueden pagar deudas ni salarios, algunos han reducido las horas de trabajo de empleados públicos, otros han subido arbitrariamente impuestos locales o creado nuevas tasas para sostenerse. A esto se le suma el colapso de bancos regionales, muchos de los cuales estaban sobreexpuestos al mercado inmobiliario. Al no poder recuperar préstamos impagados, algunos bancos han restringido créditos a empresas y ciudadanos, lo que frena aún más el crecimiento. El círculo se vuelve vicioso. La crisis ha tenido también un impacto social profundo. Las redes sociales chinas, aunque censuradas, han mostrado un creciente malestar. Videos de filas en agencias de empleo, quejas por viviendas sin terminar, denuncias de falta de pago por parte de gobiernos locales. Muchos ciudadanos sienten que el contrato social se está rompiendo, que ya no basta con trabajar duro y ahorrar, que el futuro ya no es tan prometedor como parecía. El gobierno de Xi Jinping intenta proyectar control. Ha lanzado paquetes de estímulo, ha bajado tasas de interés, ha flexibilizado la compra de viviendas y ha promovido el consumo interno con campañas patrióticas. Pero los resultados han sido tibios. Hay miedo en el ambiente, miedo a invertir, miedo a endeudarse, miedo a que lo que hoy parece estable colapse mañana. En una economía tan grande como la China, el miedo es un freno poderoso. Y el mundo está mirando. Si China se estanca o entra en recesión, el impacto será global. Menos demanda de materias primas afectará a países como Brasil, Australia o Perú. Menos exportaciones chinas pueden distorsionar cadenas de suministro en todo el planeta. Y si la yuan sufre presiones o hay una salida de capitales masiva, podríamos ver una crisis financiera regional o incluso global. A largo plazo, la gran incógnita es si China podrá reinventarse. El modelo que la hizo crecer durante 40 años está agotado. Ya no puede basarse solo en construir más ciudades o en vender barato al mundo. Necesita innovación real, confianza interna, transparencia financiera y una red de seguridad social más robusta. Pero todas esas reformas requieren tiempo, consenso y una apertura que el actual gobierno no parece estar dispuesto a ofrecer del todo. Por ahora, la imagen sigue siendo la misma. Tiendas cerradas, jóvenes desocupados, proyectos paralizados, gobiernos locales sin fondos, bancos tambaleantes y una población que empieza a cuestionarse si el sueño chino no se ha convertido lentamente en una pesadilla. Suscríbete si quieres entender cómo estas crisis no solo afectan a China, sino que están conectadas con tu economía, tus productos y el mundo que estás viviendo.